Un cordial saludo, feliz noche. Mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Contexto Global. A continuación, los hechos que son noticia durante este día. En conteo regresivo para la segunda ronda de negociaciones nucleares este martes, Irán desplegó a sus tropas en el estrecho de Hormuz para ejercicios militares. Una respuesta a Estados Unidos, que se sentará en la mesa de diálogo, a la par de sus amenazas marítimas con portaaviones y buques de guerra en el Mar Arábigo. La falta de combustible sigue haciendo estragos en La Habana, donde se amontonan las basuras por las calles, a falta de recursos para la movilidad de los camiones de residuos. Preocupa la posibilidad de una crisis sanitaria. Y en Guatemala terminó el estado de sitio que había sido declarado por el gobierno para combatir la crisis de motines carcelarios y ataques armados de las pandillas, que dejaron 11 policías muertos. El presidente Bernardo Arévalo asegura que logró contener las acciones de la Mara Barrio 18. Tenemos reporte. Comenzamos en noticias de Medio Oriente. Irán desplegó este lunes a sus tropas en el estrecho de Hormuz para llevar a cabo ejercicios militares de duración indeterminada, tras las amenazas marítimas de Estados Unidos con el despliegue de portaaviones y buques de guerra en el Mar Arábigo. Ambos países sacan músculo militar a las puertas de que el martes mantengan su segunda ronda de conversaciones nucleares en Ginebra, mediadas por Omán. Informe de Marta Moya. La Guardia Revolucionaria iraní enseña los dientes. El brazo ideológico del ejército de Irán inició este lunes ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el tránsito del 20% de la producción mundial de petróleo, controlada parcialmente por la República Islámica. Esto a pocas horas de que dé inicio en Ginebra, Suiza, la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán. En la víspera, el canciller iraní se reunió con el jefe de la Agencia de Energía Atómica, Rafael Grossi. La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señaló: Irán estableció dos condiciones para entablar nuevas negociaciones con Estados Unidos mediante contactos regionales, ambas aceptadas por la parte estadounidense. 1. Aceptación del principio de enriquecimiento. 2. Negociaciones exclusivamente nucleares. Desde Hungría, el secretario de Estado estadounidense señaló que Washington prioriza la diplomacia, pero mantiene el recelo por la autoridad chiita que gobierna Irán. Lo dije ayer y lo repetiré hoy. Tenemos que entender que Irán en última instancia está gobernado y toma sus decisiones bajo la autoridad de clérigos chiitas radicales, ¿de acuerdo? Estas personas toman decisiones de política basándose en pura teología, así es como deciden. Por eso es difícil llegar a un acuerdo con Irán. Siempre hemos dicho que es difícil, pero vamos a intentarlo. Por su parte, Estados Unidos aumenta su flota naval en el Mar Arábigo, con el traslado del portaaviones USS Gerald Ford, que se suma al Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes. Amenazas de lado y lado a puertas de las conversaciones. Entre abril y junio de 2025, Teherán y Washington sostuvieron 5 rondas de negociación nuclear, que se dinamitaron cuando Estados Unidos bombardeó las plantas nucleares del país persa el 22 de junio. Continuamos en la región. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar que Israel anexione de facto territorios de la Cisjordania ocupada. Y lo hizo en respuesta a la aprobación del gobierno de Benjamín Netanyahu de una medida que permite registrar zonas del territorio palestino como propiedad del Estado israelí. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea condenaron la medida, que se conoce en un contexto en el que el alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó de pasos rápidos para cambiar permanentemente la demografía del territorio palestino ocupado y del despojo de su población. Israel refuerza aún más su control sobre Cisjordania. De ahora en adelante, si el ocupante de un terreno no puede presentar un título de propiedad, su parcela será considerada como perteneciente a Israel, que podrá disponer de ella como desee. Una medida que tiene como objetivo facilitar a los colonos israelíes adquirir tierras en Cisjordania. Para los palestinos que viven en estas zonas, es difícil probar jurídicamente que son propietarios, porque las parcelas se transmiten de generación en generación desde hace décadas y no existen documentos ni catastro para registrarlas. Los palestinos están obligados a probar que esas tierras les pertenecen, pero eso es imposible para ellos. Así, Israel podría apoderarse del 83% de la zona C, es decir, aproximadamente la mitad de Cisjordania. Es la primera vez que se introduce una medida de este tipo desde 1967, fecha en la que Israel tomó control del territorio.
El primer ministro Benjamin Netanyahu considera que el nuevo decreto es esencial para la seguridad de su país, mientras que para la Autoridad Nacional Palestina esto equivale a una anexión. Rechazamos y condenamos todas estas medidas israelíes que buscan extender el control israelí sobre los territorios palestinos ocupados. Estas medidas son ilegales, son nulas y sin efecto, y en ningún caso pueden desafiar la realidad. En los últimos meses, Israel ha intensificado la construcción de colonias, legalizando construcciones, realizando importantes cambios burocráticos para reforzar su control sobre el territorio palestino y yendo en contravía de los acuerdos internacionales vigentes. Vamos ahora a noticias de América Latina. La situación en Cuba se complica en estos días también por la acumulación de residuos en las calles de la isla. A raíz de la escasez de combustible, los camiones destinados a la recogida de basuras tienen dificultades para operar con normalidad, algo que genera preocupación. Los residuos eclipsan La Habana. La crisis de combustible en Cuba también afecta a la recogida de basuras del país caribeño. En la capital, los camiones no tienen suficiente gasolina para realizar sus funciones habituales, dejando a su paso un rastro de desechos que se acumulan en las esquinas habaneras. Un perjuicio que afecta a la salud pública de los vecinos. Mucho basurero. Y ahora con el problema del petróleo, más todavía. Yo sugiero que muchachos que no trabajan, ¿viste? O los presos que están, que lo saquen a recoger la basura, yo no sé, algo, porque el basurero no para. Y ahora con este problema del petróleo, mucho menos. Nosotros estamos ahí desde antes del problema del petróleo y ahora es grave, crítico, bien crítico. Pero pienso que es una de enfermedades, pero que provoca la basura. Por favor, que hagan algo con esto. El medio oficialista Cuba Debate informó a principios de febrero que La Habana utiliza en estos momentos entre el 37 y el 44% de sus medios técnicos para la recogida de basuras, con 44 camiones funcionando de una flota de más de un centenar. Un problema que es transversal en toda la isla y que de fondo tiene el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, con amenazas arancelarias a países terceros que exporten combustible a una Cuba a la que se le acumulan los problemas y los residuos. Y Guatemala termina hoy 30 días de estado de sitio luego de motines carcelarios y ataques armados de pandilleros que acabaron con la vida de 11 policías. Tras un mes de intensas operaciones policiales y militares, el presidente Bernardo Arévalo dice haber contenido las operaciones criminales de la Mara Barrio 18 que se orquestan desde las cárceles y anuncia la puesta en marcha de un estado de prevención a partir de este 17 de febrero. Previamente hablamos con Andrés Suárez Jaramillo, nuestro corresponsal en Guatemala. Entre los principales resultados que destaca el presidente Arévalo de estos 30 días de estado de sitio está la erradicación y desarticulación de los sistemas de comunicación que mantenían los pandilleros al interior de las cárceles con los pandilleros al exterior en las calles y con quienes se realizaban todo tipo de acciones criminales, principalmente las de extorsión. Según el presidente Arévalo, los anteriores gobiernos, los gobiernos que lo precedieron, le otorgaron grandes privilegios a estos pandilleros presos, como por ejemplo terminales de internet al interior de sus celdas con módems al lado de sus camas, e incluso se descubrió que había un circuito cerrado de cámaras con el cual los pandilleros dentro de las cárceles podían monitorear en vivo y en directo estas acciones criminales en las calles de Guatemala. De hecho, se tiene registrado que en Guatemala más del 90% de las extorsiones, que es la principal fuente de financiación de las pandillas, se coordinaban desde las cárceles. En este sentido, con el estado de sitio, Arévalo dice haber puesto fin a esas comunicaciones de cárceles y exterior, y así entregó una cifra de un 33% de reducción de estas extorsiones, como también dijo que se redujo en un 50% los homicidios en comparación con el año pasado. Y a la par, paralelamente con esta lucha, este combate en contra de las pandillas, principalmente la del Barrio 18, también hubo grandes golpes en contra del narcotráfico. Se incautaron 5 toneladas de cocaína, que es la incautación más grande que ha hecho Guatemala en los últimos 12 años, y entre otros logros hubo miles de detenciones, entre ellas 83 pandilleros de alta peligrosidad, y se extraditaron 7 personas a los Estados Unidos.
Y el cierre es en Colombia porque la congresista conservadora Ángela María Vergara, conocida por su ideología política afín con Donald Trump, pide ayuda a los canales diplomáticos tras denunciar que su hijo de 22 años lleva casi un mes detenido por el ICE. La legisladora pidió la intervención urgente del gobierno colombiano para garantizar el retorno y la protección de su hijo y de otros connacionales en situaciones similares. Fin del informativo. Siga en France 24. Ya regresamos.